Bienvenidos al curso de elaboración de proyectos de tesis con SysProe. El día de hoy aprenderemos a elaborar un proyecto de tesis de nivel explicativo. Cuando hablamos de tesis de nivel explicativo, estamos hablando de aquellas investigaciones que pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Es decir, vamos a tener dos variables y vamos a determinar la relación de causalidad de una con respecto a la otra. Tendremos una variable independiente y una variable dependiente. Moviendo la variable independiente, podremos obtener resultados en la variable dependiente y explicar ello. De eso se trata en este nivel de investigación de tipo explicativo. Muy bien. Para esto es muy importante contar con los fundamentos teóricos. Como en toda investigación, los fundamentos teóricos nos permiten, entre otras cosas, describir plenamente las variables de estudio a partir de sus dimensiones e indicadores para poder facilitarnos el proceso de medición de ellas. Porque tratándose de una investigación cuantitativa, necesitamos medir las variables y luego analizarlas. Bien, dicho esto, empecemos entonces con el software. En primer lugar, nos identificamos, ponemos la contraseña, primero nuestro código y la contraseña respectiva, e iniciamos sesión. Como vemos, tenemos 4 opciones, 2 que están claramente definidas. Por un lado, la investigación científica y por otro lado, la investigación tecnológica. Cuando hablamos de una investigación de nivel explicativo, estamos hablando de investigación científica. Por lo tanto, ingresaremos ahí. Bien, ahora el software nos pide que ingresemos los términos que definan o delimiten nuestro proyecto de investigación. Para este caso, para este ejemplo, yo he considerado investigar lo siguiente. En un grupo de estudiantes que llevan la asignatura Costos y Presupuestos, queremos ver si el uso de las herramientas informáticas tiene algún efecto en su aprendizaje. Es decir, si aquellos estudiantes que utilizan dentro de las sesiones de clase herramientas informáticas tienen un mejor nivel de aprendizaje que aquellos que lo hacen en el modo tradicional. ¿Correcto? Entonces ponemos nuestros datos. Características que desea investigar. En primer lugar, gestión de las herramientas informáticas. Y por otro lado, aprendizaje. Bien, ¿dónde? Decíamos en los estudiantes. Estudiantes de costos y presupuestos. Costos y presupuestos. No, ellos son el objeto de estudio. ¿Y dónde? En la carrera de Ingeniería Civil. Ingeniería Civil de la Universidad. Ponemos así mejor. Universidad Huanca. Bien. ¿Cuándo? En el año 2020. Podría ser primer semestre, segundo semestre o todo el año. Por ahora 2020 nada más. Se manipularán variables. Acá es muy importante definir si se va a tener una investigación de tipo experimental o no. Si yo respondo que sí se manipularán variables, estoy diciendo que se va a ser de tipo experimental la investigación, ¿correcto? Por el contrario, si yo diría que no se van a manipular, consistiría en una investigación donde solamente se toman los datos y esto se evalúa en función a los instrumentos, a los resultados, se
a los resultados obtenidos en cada instrumento, a los datos obtenidos en cada instrumento, se evalúan y se obtienen los resultados de la investigación. En este caso, si yo menciono que voy a comprobar si con el uso de las herramientas informáticas los estudiantes mejoran su aprendizaje, entonces obvio que va a ser de tipo experimental. Por lo tanto, ¿se manipularán las variables? Sí. Los instrumentos se aplicarán en un único momento. Bueno, van a ser básicamente dos, antes y después de utilizar las herramientas informáticas. Entonces se podría medir cómo entran a clase y luego cómo salen. Entonces también consideramos que es un único momento. ¿Habrá un control mínimo del experimento? No, de todas maneras tenemos que controlar, porque no es que pongamos las herramientas y a ver qué funciona. Va a haber un monitoreo, entonces decimos que sí. Que no, porque no va a haber control mínimo, sino el control va a ser mayor. La muestra será seleccionada aleatoriamente. Ajá. Vamos a suponer que en esta carrera están estudiando unos 150 estudiantes, costos y presupuestos, de un semestre cualquiera. Para poder evaluar y analizar este efecto de la gestión de las herramientas en el aprendizaje, yo voy a usar la siguiente estrategia. Voy a comparar dos grupos. Voy a tener un grupo donde se va a modificar, ¿no es cierto? Se va a alterar, si se quiere, su metodología de estudio, de enseñanza-aprendizaje con el software. Y otro grupo que se va a llamar grupo de control, donde no se va a hacer ningún cambio, se va a trabajar tradicionalmente. Bien, entonces, por la facilidad de acceder a los grupos, es mejor que sean con grupos ya formados, o sea, salones que ya están predefinidos. Por lo tanto, la muestra no será seleccionada aleatoriamente. Le ponemos no y continúa. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la investigación? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se pretende lograr con esta investigación? Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar, no solo me voy a quedar comparando, demostrar la influencia podría ser establecer la influencia, explicar, determinar. Me parece mejor lo último que dice, determinar el efecto de. Determinar el efecto de la gestión de las herramientas informáticas en el aprendizaje. ¿Correcto? Eso es lo que buscaría. Y le pongo continuar. Y el software me va mostrando ya el objetivo general, el problema general y la hipótesis general. Problema general planteado dice, determinar el efecto de las gestión de herramientas informáticas en las aprendizaje en estudiantes de costos y presupuestos de carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Huanca 2020. Bien, solamente debemos arreglar de tal manera que la frase tenga una idea concreta y esté adecuadamente redactada. Entonces, yo considero que sería mejor determinar el efecto de la gestión, ¿no es cierto?, la gestión de herramientas informáticas en el aprendizaje, en el aprendizaje en los estudiantes de costos y presupuestos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Huanca 2020. De tal forma que el problema también sería igual. ¿Cuál es el efecto de la gestión de las herramientas informáticas en el aprendizaje en estudiantes de costos y presupuestos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Huanca 2020? Y la hipótesis es la posible respuesta al problema general. Entonces, si digo cuál es el efecto, yo diré, pues, el efecto es, ¿no es cierto? El efecto es positivo, el efecto es negativo, podría ser. Pero yo quiero hacer algo más puntual. Yo diría que la gestión de las herramientas mejora el aprendizaje. Entonces, mejor sería de esta manera, ¿no? Lo arreglo convenientemente y pongo la gestión de las herramientas informáticas mejora el aprendizaje
el aprendizaje en estudiantes de costos y presupuestos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Huanca 2020. Y borramos esto. Perfecto. Entonces ya tengo el objetivo, tengo el problema y tengo la hipótesis general. Lo que queda es construir las hipótesis específicas. Pero previo a ello, debo definir las variables. Las variables tienen dimensiones, elementos, subvariables, componentes, como queramos llamarlo. Pero yo tengo que operacionalizar esa variable. Y todavía después de las dimensiones debería tener los indicadores, de tal manera que me sea más sencillo medir la variable. En este caso, la gestión de las herramientas informáticas, vamos a operacionalizarlo. Para ello, lo primero que haremos es definirlo. Para definir una variable, muy importante es utilizar algún autor, ¿ya? O varios autores también. ¿Ya? Gestión de herramientas informáticas. A esto lo vamos a llamar como que es el conjunto de herramientas de software y hardware. Pero dentro del software, ¿qué tendríamos? Tendríamos una hoja de cálculo, algún software ad hoc también, ya, el aula virtual, un software, lo vamos a denominar una hoja de costos, HCP, el software HCP, que fue diseñado para este trabajo específico. Asimismo, también otras herramientas de hardware, ¿no es cierto? Los equipos y todo lo demás, podríamos aplicar o utilizar videos, tutoriales y redes de comunicaciones. Muy importante para trabajar en red con sobre todo el aula virtual y los aplicativos que se estén utilizando. Entre las dimensiones, principalmente vamos a considerar dimensiones de software y hardware. Ya, bien. Ahora vamos a definir el aprendizaje. Entonces ya tenemos la primera variable, ahora el aprendizaje. El aprendizaje va a ser, como hemos considerado, que es el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que adquieren los estudiantes durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Adquiridas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. ¿Y cuáles serían las dimensiones? Uno podría hacer, obviamente esto obedece también a un marco teórico, obedece a las bases teóricas, ¿no? Entonces empezamos con el primer elemento, que es capacidad de adquisición de información. Entonces, adquisición de información. Segundo, será pues el trabajo en equipo. Y tercero, estrategias de aprendizaje. De tal manera que si yo mejoro la capacidad de adquirir información, o sea, por parte de cada estudiante, la capacidad de trabajar en equipo, tratándose de lo que es determinación de costos y presupuestos, en esta carrera normalmente se trabaja esto para obras, ¿no? Entonces, donde vamos a tener ingenieros, economistas, contadores, diferentes profesiones que van a determinar ello. Entonces, capacidad de trabajo en equipo es muy importante también. Y estrategias de aprendizaje, sobre todo para poder ver cómo mejora la forma, cómo procesa sus conocimientos
y asimismo asimila lo que se les brinda, ¿no? Entonces, esos tres elementos. Si ya tengo dimensionado las dos variables, lo que queda es establecer un vínculo entre ellas. Entonces, yo voy a optar por la segunda opción. El sistema me permite dos opciones: dimensiones de la variable 1, establecer, relacionarlos o vincularlos con la variable 2. O también puede ser la variable 1 global con las dimensiones de la variable 2. Voy por lo segundo, variable 1 y dimensiones de la variable 2. Continuar, que es lo más recomendado en realidad para este tipo de investigaciones, variable con dimensiones de la otra variable. Y tengo los problemas específicos, objetivos específicos e hipótesis específicas. Problema específico: ¿cuál es el efecto de la gestión de herramientas informáticas en la adquisición de información en estudiantes de costos y presupuestos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Huanca 2020? Ajá. Entonces, acá puedo corregir para darle forma. ¿Cuál es el efecto de la gestión de herramientas informáticas en la adquisición de información en estudiantes de costos y presupuestos? Igualito acá, de la gestión en el trabajo en equipo. Ahí sí. Igual de la gestión en las estrategias de aprendizaje. Bien. Objetivo específico: determinar el efecto de la gestión de herramientas informáticas en la adquisición, dice, en la adquisición, debería decir, de información en estudiantes de costos y presupuestos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Huanca. Segundo objetivo: determinar el efecto de la gestión de herramientas informáticas en el trabajo en equipo, queda como tal. Determinar el efecto de la gestión de herramientas informáticas en las estrategias de aprendizaje. Finalmente, las hipótesis específicas. La gestión de herramientas informáticas mejora la adquisición de información. La gestión de herramientas informáticas mejora el trabajo en equipo. La gestión de herramientas informáticas mejora las estrategias de aprendizaje. Bien, dicho esto, damos clic en continuar. Bien, llegamos a la parte final de nuestro proyecto, que viene a ser la metodología de la investigación. El software ya me determinó como una investigación de tipo aplicado, de nivel explicativo, con un diseño cuasi experimental. Ajá. Población voy a definirlo y la muestra también. Dije que la población aproximadamente son 124 estudiantes. La muestra va a estar compuesta por 2 aulas, ¿no es cierto? Vamos a suponer que entre los dos, si fueran de 30 a 60 estudiantes. Tipo de muestreo es no probabilístico, como lo habíamos mencionado, ¿no? Por la comodidad de trabajar, sobre todo con el aula donde se va a hacer el experimento. ¿Ya? De esos 60, 30 están en el aula experimental y 30 en el aula donde no se va a experimentar. ¿Correcto? Después vamos a medir los resultados. Al inicio, se supone que todos son homogéneos, y luego, después de dictar las sesiones, las clases, al final del semestre, medimos otro. Y se supone que los que han trabajado de acuerdo con la metodología de la tesis que estamos mencionando y la hipótesis, los que han trabajado con el software, con las diferentes herramientas informáticas, tienen un mejor nivel de aprendizaje que los que no trabajaron con ello. De eso se trata. Solo así habré probado mi hipótesis. Bien, muestreo no probabilístico, tablas, gráficos estadísticos, y en estadística descriptiva. Y la estadística inferencial sería una t-de-student de pares correlacionados. Podría ser un antes y un después, sobre todo en el grupo experimental. Bien, la técnica, la encuesta, cuestionario, podría ser. Podríamos utilizar otra técnica que sea la observación de campo, la guía de observación, el propio investigador. Y una técnica específica que por ahora no lo requerimos. Solo podría ser la observación de campo a partir de una ficha de observación. Nosotros podríamos ir midiendo sus capacidades al inicio y al después, solo que lo voy a tomar en 2 momentos. Entonces no sería necesario la observación. Eso queda a criterio, no sería necesario, perdón, la encuesta, a criterio del investigador. Ya, en este caso vamos a utilizar esto como principal elemento, la guía de observación, ¿no? o la ficha de observación.
Lo que también sería interesante añadir como una técnica más, eh, la observación a partir de un instrumento llamado lista de cotejo, ¿no? Sobre todo para que esto será para evidenciar la variable 1, ¿no? Donde tengo las herramientas de software que se esté cumpliendo las horas de dictado con las herramientas informáticas. Entonces puedo cotejar nada más se cumplió, se cumplió, se cumplió. Por lo menos debo llegar a un 90% de uso de las herramientas informáticas, de cumplimiento de las herramientas informáticas. Bien, para eso me servirá. Ya. Entonces, y la guía de observación será para medir el aprendizaje de los estudiantes. Bien, continuamos entonces y ya tengo definido mi matriz de consistencia. Como ven, tenemos el problema general, el objetivo general, la hipótesis general, la variable 1 con su definición y dimensiones, la variable 2, definición y dimensiones, y la metodología que vamos a aplicar. Prácticamente hemos elaborado nuestra matriz de consistencia y hemos desarrollado el 50% del proyecto de investigación. Lo que faltaría esto es el marco teórico, sistematizarlo adecuadamente y nada más, y finalmente ponerle su presupuesto y su cronograma. Estaría todo completo. El título saldría también de esta matriz. Podría ser algo sencillo como gestión de herramientas informáticas y aprendizaje en estudiantes de costos y presupuestos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Huanca 2020. Un título podría ser, ¿no? O podría ser otro, ¿no? Efecto de la gestión de herramientas informáticas en el aprendizaje en estudiantes de costos y presupuestos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Huanca 2020. Bien, muchas gracias por su atención. Espero les sirva este pequeño aplicativo para poder desarrollar sus proyectos.